buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos en el programa Cuerpo Saludable, que es de 2 a 3 de la tarde. Con ustedes está Oriana Julissa Velázquez Rodríguez, del segundo grupo D, de la Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez. Tenemos como integrantes de nuestro equipo a nuestras compañeras Leslie Tobilla Aguilar, Jael Patricia Solar Castillejos, Cristina Vázquez Reyes, Mariana Coutinho Urbina y Stephanie Yamilet Villatoro Aguilar. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como médicos, futuros médicos. Va a ser del aparato digestivo, que es uno de los motivos de consulta más urgentes. Siempre llegará un paciente por ese tipo de casos, por esa consulta que necesite. Así que nosotros como médicos debemos de resolver su problema. Debemos de ver cuál es el motivo, cuál es lo que va a ocasionar ese problema. Y para eso también debemos de conocer la anatomía, la fisiología y saber hacer una buena historia clínica, porque las historias clínicas nos traen del 85% para poder dar un buen diagnóstico, así como un tratamiento. Por eso no debemos de olvidar la relación médico-paciente. Tenemos que tener presente también al paciente como persona y no como un objeto de estudio. Nuestro aparato digestivo está conformado y empieza desde la boca y termina hasta el ano, y tenemos que ver de qué parte de nuestro aparato está comenzando el problema. Podemos encontrar tipos de infecciones o pueden ser problemas hereditarios que vengan. Y bueno, vamos a continuar con el programa hablando sobre todos estos pasos que debemos de seguir, desde la historia clínica que va a venir después con la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión, que son puntos muy indispensables para conocer el estado del paciente, y por eso debemos de prestar atención a cada una de estas cosas. Vamos con ustedes, compañeras. Buenas tardes, yo soy la doctora Mariana Urbina y en esta sección de Cuerpo Saludable yo les hablaré acerca de la anamnesis en la historia clínica. En el estudio del enfermo del aparato digestivo, los datos que se obtienen por el interrogatorio son en general la base del diagnóstico. Un interrogatorio adecuado despierta la sospecha en la mayoría de los casos, aún antes de explorar al paciente. Es por eso que es fundamental hacer hincapié en la necesidad de conducirlo adecuadamente, dado que esto permitirá un avance muy importante para obtener resultados satisfactorios. Vamos a empezar la anamnesis preguntando el nombre, la edad, la procedencia, y en relación con el sexo se observa que hay predominio en ciertos padecimientos. La úlcera péptica es más proveniente del hombre que de la mujer en la boca del esófago. La cirrosis y la enfermedad de Crohn también son de predominio masculino, pero así como las colecistopatías, la cirrosis biliar, la constipación y las neurosis viscerales son más frecuentes en la mujer. La ocupación es muy importante debido a la importancia que existe en las profesiones de gran presión específicas como los médicos, los banqueros, los jefes de empresas, en donde el componente de responsabilidad es tan grande que pueden llevar a padecimientos como la úlcera péptida o la colitis crónica. En la vivienda, el hacinamiento y la miseria, las carencias de agua potable y drenaje de aguas negras, la convivencia con los animales y en general todas las circunstancias que se señalan como la base de la patología de la pobreza. Dentro de la alimentación, la calidad de la alimentación va a estar determinada por 3 factores: la capacidad económica, la educación en lo que se refiere a la dieta y a los gustos y costumbres, pero muchas de esas circunstancias se reflejan también en una variedad de enfermedades por carencia. Ciertas condiciones anormales de la boca y faringe, como caries dental o falta de piezas dentarias y anomalías bucomaxilares, como el paladar hendido o simplemente el déficit de la masticación,
pueden producir padecimientos digestivos como la gastritis y la colitis crónica. Dentro de las toxicomanías, el médico debe tener presente dos hábitos: la importancia del tabaco como factor y determinados padecimientos como son el cáncer del labio, la lengua, el pulmón, la laringe y el esófago, gastritis, úlceras gástricas y colitis. Debe investigarse el hábito alcohólico, que tiene una relación estrecha con la cirrosis hepática, gastritis y colitis, además de la frecuencia con que el alcohólico sufre una desnutrición, lo que sucede con los adictos a otras drogas. Los antecedentes patológicos pueden tener mucha vinculación con el padecimiento actual y deben investigarse por la frecuencia, porque pueden ser la clave del diagnóstico, como es el caso de la importancia de la hepatitis como antecedente de cirrosis hepática, la constipación crónica y su relación con carcinomas, poliposis y diverticulitis del colon. Los antecedentes de poliposis con un carcinoma actual del colon, los antecedentes colíticos con las hemorroides, fisuras y procesos fisulosos anorrectales, también las crisis vesiculares y su relación con procesos de ictericia obstructiva y cáncer de la vesícula, e incluso la gastritis crónica con el cáncer de estómago y con la diarrea gastrógena. Dentro de los antecedentes a los familiares, el médico debe tener presente la necesidad de investigar ciertos padecimientos digestivos en los familiares del paciente, que en ocasiones tienen una gran importancia en el diagnóstico. La predisposición en ciertas familias a enfermar de cáncer, de úlcera péptica y de hernia hiatal, la colitis del colon y su tendencia a su malignización. También ciertas deficiencias enzimáticas, como en el caso de la mala absorción por enfermedad celíaca y los trastornos del metabolismo de los glúcidos, como la galactosemia. Y pues dentro de la semiología, los signos y síntomas más importantes que nos van a ayudar a sacar el diagnóstico van a ser halitosis, sangrados o dolores de la boca, hipo, el tipo y la cantidad de secreción salival, disfagia, pirosis, regurgitaciones, aerofagias y eructo, vómitos y náuseas, diarreas, constipaciones, y muy importante la sinología del dolor de acuerdo a la situación o localización en donde se encuentra. Y así terminamos la anamnesis y a continuación la exploración física. Soy Patricia Solar Castillejos y a continuación vamos a empezar con lo que es el examen físico. El primer punto de este es la inspección. De la inspección vamos a obtener datos como son asimetrías o la simetría del abdomen, cambios de estado de superficie y también alguna deformidad en el mismo. Hay que recordar que para empezar con este es muy importante presentarnos con el paciente de una manera adecuada para que no se sienta incómodo y nos permita realizar el examen de una manera eficaz. Muy buenos días, yo soy la doctora Patricia Solar Castillejos y el día de hoy voy a inspeccionar el abdomen. Buenos días, doctora. El examen físico es importante realizarlo en compañía de alguna persona de confianza, ya sea familiar del paciente o bien personal del hospital. Esto es importante para no dar oportunidad a que se preste a malas interpretaciones la realización del mismo, ya que a veces el paciente puede sentirse demasiado invadido o bien por cuestiones ajenas puede inventar alguna historia frente a alguna autoridad, comprometiendo de esta manera nuestra integridad como médicos. Entonces, en este caso, yo lo realizaré en compañía de un familiar del paciente. Puede hacerse también en compañía de alguna enfermera o de alguna otra doctora, de preferencia que sea de sexo femenino siempre. Ok, hay que procurar mantener al paciente de la forma más cómoda y tranquila posible. Esto es no interviniendo demasiado en caso de que no sea necesario, para que no se sienta invadido de más. También hay que respetar su autonomía y procurar de esta manera que el paciente pueda realizar tantas actividades por él mismo como sea posible. Para realizar la inspección es importante tener una visión amplia del abdomen, que no haya nada que nos pueda obstruir la vista. Entonces, para empezar, le pedimos que se levante la prenda que esté cubriendo esa parte de su cuerpo. Por favor, le pido que se descubra el abdomen para que yo pueda apreciarlo mejor. Ok, antes de empezar, es importante recordar que el abdomen se puede dividir de dos maneras, ya sea por cuadrantes o por regiones. Por cuadrantes vamos a marcar dos líneas imaginarias que van a tener intersección en el ombligo.
una línea vertical y una línea transversal. De esta manera tendríamos 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. También puede dividirse por regiones. De esta manera obtendríamos 9 de estas. Vamos a tener 2 líneas verticales y 2 líneas transversales, obteniendo así el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. A la inspección vamos a obtener datos como asimetrías, también cambios de estado de superficie o alguna deformidad. Ok, hay 4 tipos principales de abdomen. Para empezar tenemos el normal, tenemos también el abdomen globoso, que tiene una apariencia como si estuviera inflamada en su totalidad, dando la apariencia de un globo. También el abdomen batracio, que va a estar ensanchado a los lados. Esta hace alusión a un tipo de sapo que tiene esta forma. Su cuerpo es más ensanchado a los lados, con un diámetro anteroposterior más plano. Y también tenemos el abdomen en batea, que se caracteriza porque está deprimido en su parte media. Aparte de estos tipos de abdomen, es importante observar algún cambio de coloración en el mismo. Pueden ser como algunas marcas de algún trauma, también por ejemplo equimosis, algún problema con los vasos. Y también hablando de esto, si hay algún resaltamiento de algún tipo de vaso o de alguna vena, ya que podemos encontrar trastornos o signos como el de cabeza de medusa. Entonces hay que procurar tener en cuenta estos datos. También si observamos algún tipo de por ejemplo, de manchas o que nos denoten algún tipo de alergia. También si observamos lunares, hay que ver qué características tienen estos para descartar que sean patológicos. Y pues en cuanto a inspección, también vamos a tener que debemos evaluar cualquier tipo de irregularidad en el mismo o asimetrías. Por ejemplo, si vemos alguna protuberancia más marcada en algún lado, podemos pensar en algún tipo de tumor. O si vemos que está más resaltado o más elevado de manera general también, o sea, de una sola mitad o de una región pero muy amplia, o si está totalmente. También si presenta algún tipo de protuberancias pero que sean pequeñas pero más generales, también son signos de alarma que debemos de tener en cuenta. Podemos ver que el paciente presenta un abdomen normal, es simétrico y no tiene ningún tipo de cambio de superficie que sea patológico, ya que a pesar de que sí presenta algunos pequeños lunares, esos no tienen características malignas. Mi nombre es Leslie Tobilla Alegría y ahora voy a continuar con una de las técnicas de exploración, que es la auscultación. La auscultación abdominal es importante para valorar la motilidad intestinal y también para escuchar soplos, además de escuchar los sonidos hidroaéreos del estómago y del intestino, que también son conocidos como borborismos. Les decía que vamos a escuchar soplos. Hay 4 soplos, que es el aórtico, el renal, el inguinal y el femoral. Para eso tenemos que pedirle al paciente que colabore con nosotros ayudándonos a bajar la bata o lo que sea que le cubra. En este caso tiene que ser el paciente el que lo realice, porque depende de su integridad como individuo. Entonces le voy a pedir que por favor baje tantito la bata para que me permita auscultarla. Muy bien, ese es el límite que ha puesto el paciente y vamos a continuar con los soplos. Vamos a hacer uso del estetoscopio para poder escuchar los sonidos. Entonces, vamos a empezar con el aórtico. Luego continuamos con el renal. Ahí estoy escuchando sonidos normales. Continuamos con el inguinal. Y por último está el femoral. Hay que tener cuidado de no frotar el estetoscopio con
la ropa del paciente porque eso puede alterar los sonidos. Y eso sería todo con la auscultación. Mi nombre es Cristina Vázquez Reyes y ahora vamos a continuar con lo que sería la palpación. Para esto es importante utilizar guantes para nuestra propia protección y la del paciente. Bueno, al empezar lo que es la palpación es necesario tener las piernas flexionadas para que la pared abdominal se pueda relajar, que va a ser abajo de las entrepiernas. Acá. Bueno, para la palpación primero se inicia con lo que va a ser superficialmente y continuamos con la que es la profunda. Para la palpación superficial vamos a empezar con lo que sería el hipocondrio derecho y vamos a continuar con lo que serían las manecillas de reloj superficialmente, que serían 1 a 2 centímetros, viendo si hay una tumoración o ganglios inflamados o alguna masa. Y después vamos a continuar profundamente, que serían unos 3 a 5 centímetros, viendo si hay dolor alguno o igual algún ganglio inflamado. Por ejemplo, en este paciente no se le nota nada, está todo normal. Y les voy a hablar acerca de la percusión. La percusión es una técnica de exploración física que mediante pequeños golpes con los dedos de las manos sobre la superficie corporal del paciente sirve para delimitar zonas de distintas sonoridades. Tiene como objetivo determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de algunos órganos corporales, detectar la presencia o ausencia de líquidos en áreas del cuerpo. La percusión de una parte del cuerpo humano produce un sonido característico, según el tipo de tejido que compone el órgano. Los ruidos generados se denominan sonoro o resonante, que suena hueco en los órganos llenos de aire. Hipersonoro o hiperresonante es el sonoro, pero el tono más alto. El timpánico, también parecido al sonoro, pero de una frecuencia más elevada. El mate es el ruido opaco generado al percutir órganos macizos. La matidez hídrica, como el ruido mate, pero más duro. Cuando la consistencia de los tejidos es compacta, el sonido es mate. Cuando la estructura anatómica está hueca y contiene aire, el sonido es timpánico. En estas estructuras corporales, como el abdomen, se localizan órganos llenos de aire o de líquido, así como otros de consistencia sólida, por lo que es posible localizar diferentes tonalidades sonoras. Bueno, en general hay dos formas de percutir, la directa e indirecta. La percusión directa es el golpe que se aplica directamente sobre la superficie que se examina, efectuando golpes breves y precisos con la punta de los dedos breves de la mano. Y la indirecta, la percusión indirecta, podría ser igual la que es la puñopercusión, para detectar para ver si se desencadena dolor. Y la percusión indirecta, en esta se apoya un dedo que se le llama flexímetro sobre la superficie examinada con la punta del dedo medio de la otra mano. Se efectúan golpes cortos y son cortos. Para lo que es la percusión debemos recordar que a nuestro paciente tenemos que dividirlo en regiones, cuadrantes. Se va a dividir en 4, que sería cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Para determinar las regiones topográficas se va a dividir en 2 líneas horizontales y 2 verticales, que sería el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho, mesogastrio, flanco derecho, ese sería el epicondrio,
flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y epicondrio. Bueno, así es como se determina la percusión, teniendo el dedo y empezando a hacer los ruidos para determinar qué ruido tiene el paciente.